Perfecto. ¿Se me ve? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a esta nueva sesión de la Intercrex, la sesión de invierno. Y bueno, pues antes de presentar y darle la palabra a Carlos López Sosa, un breve anuncio. Recordarles que la CREX de este año se pospone después de considerar la situación política de Perú y que parece que a corto plazo no va a tener una solución. Pues se ha acordado con los responsables de la Universidad Católica de Santa Marta retrasar la CREX al mismo periodo del año 2024, ¿no? Previsiblemente para los días 8 y 10 de mayo. De momento, todo el trabajo realizado hasta ahora queda de alguna manera congelado y será continuada para las próximas fechas, por lo que es posible que cuando llegue el próximo curso, sobre septiembre, octubre, más bien octubre, se haga una nueva llamada a artículos, ¿de acuerdo? Por otra parte, para el día 26 de septiembre, y además con más motivo por esta... pues por no tener una CREX, un espacio presencial este año, pues vamos a hacer una Intercrex presencial, como las originales, como las primeras, de un día que será mañana y tarde en Madrid. Ya os iremos informando conforme vayamos avanzando en la sesión. Bueno, deciros que para mí es un placer presentar a Carlos López Sosa. Quien no lo conozca es normal, porque es uno de los investigadores más jóvenes y a la vez más brillantes del área. Leyó la tesis en el año 2019 en la Universidad Pompeu Fabra y es un experto en posicionamiento y en buscadores, ¿no? Hay que decir que yo creo que es algo muy significativo, que es un discípulo de Luis Codina y además es un discípulo bastante aplicado de Luis Codina y se le parece en estas virtudes que tiene Luis, que todos conocemos, ¿no? Primero en la curiosidad, estar siempre constantemente informado, y después en algo en lo que Luis destaca, y es en la creación de materiales informativos para los alumnos bueno, y para los profesionales de la información, que los reaprovechamos, los reutilizamos. Yo tengo que decir que en mis clases utilizo muchos materiales de Luis, pues porque están muy bien elaborados. Yo en broma le digo a Luis que su página web está matando los manuales del área, y me parece que Carlos López Sosa está contribuyendo a este asesinato. De hecho, hace unos meses, cuando salió esta inteligencia artificial, ChatGPT, que vimos que las inteligencias artificiales existían desde hace años, pero eran de uso exclusivo de unas pocas empresas y compañías, ¿no? La novedad es que de repente tenemos una inteligencia artificial en abierto, que además habla perfectamente castellano, porque tiene de hecho, para esta inteligencia artificial prácticamente no hay idiomas, y que podemos utilizarlos todos, ¿no? Y unos pocos, entre ellos Luis Codina y Carlos, empezaron a hacer materiales rápidamente, ¿no? Con lo cual teníamos claro desde el primer momento pues que queríamos ver cómo afectaba esto al mundo de la comunicación científica, y que queríamos, ya sabéis que la Intercrex tiene también esa misión, la de ser muy sensible a la realidad tecnológica que afecta al área de la revista y de la comunicación científica. Por eso es un foro que no es anual, sino que es estacional. Pues creíamos que era muy conveniente que Luis Codina o Carlos López Sosa viniesen a explicarnos algo de esto. Luis Codina, como ya ha estado recientemente, y además así también tenemos la posibilidad de que ustedes conozcan a Carlos. Yo lo conozco en persona y es una alegría, y un colega de primer orden. Creería que por su juventud sería también importante que ustedes lo conociesen. Me imagino que ya conocerán sus trabajos recientes, ¿no? Pero bueno, ya verán en la exposición que nos va a hacer esta obsesión didáctica que sin duda es heredada de Luis, para sistematizar el conocimiento, para explicarlo y para generar materiales pues muy amenos, muy lógicos, muy fáciles y muy útiles. Deciros que Carlos López Sosa actualmente tiene un contrato postdoctoral de profesor e investigador en la Universidad de Barcelona,
Y bueno, pues fíjense, en el año 19 lee la tesis y ya está trabajando con un contrato postdoctoral en la Universidad de Barcelona. Desde luego, ya os digo, desde mi punto de vista es de las nuevas generaciones una de las figuras más destacadas en el área de documentación y comunicación. Porque es un documentalista que, al igual que su director de tesis, pues también tiene esa amplia visión de las ciencias de la información. Y sin más, Luis, perdón, Carlos, no te quito más tiempo y puedes compartir la pantalla tú. Vale. Perfecto. Vale, compartir. ¿Me podéis confirmar que se ve? A ver. Se ve. Vale, voy a ver. Presentación que no se vea, que se vea bien, claro. Un segundo, presentación con diapositivas. Presentación, reproducir. Vale. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Rafael, por tus palabras, por invitarme al Intercrex. Para mí es un placer, un honor poder estar aquí y compartir, bueno, este rato con colegas y amigos. El título de mi charla es Inteligencia Artificial y Comunicación Científica, retos y oportunidades. Retos y oportunidades desde el punto de vista del investigador, del personal investigador y desde el punto de vista de las revistas académicas. Esta es un poco la idea en la que girará la presentación, ¿de acuerdo? He hecho un pequeño resumen de lo que voy a hablar. Bueno, básicamente explorar la inteligencia artificial en estos dos contextos, en el contexto de los investigadores, de las revistas académicas, desde el punto de vista funcional de cómo pueden tanto los investigadores como las revistas académicas utilizar la inteligencia artificial en su favor, pero al mismo tiempo identificando ciertos desafíos con los que nos estamos encontrando o nos encontraremos en un futuro próximo en este sentido. Para poder, digamos, explicar de manera funcional cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los investigadores y a las revistas académicas, voy a mostrar algunos ejemplos de prompts, ¿vale? Es el concepto que utilizaré durante toda la sesión. Prompt es el nombre técnico que se le está dando a las peticiones que se le dan a las inteligencias artificiales para que nos den, un resultado, ¿no? A lo que nosotros pidamos, ¿no? Pues será prompt. Y otra cosa más importante, cada ejemplo, lo que estoy utilizando es ChatGPT. La razón, muy sencilla, ChatGPT es una de las IAs más importantes y también porque es la que más estoy manejando en estos meses, la que más estoy estudiando. ¿De acuerdo? Y ya por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de proponer una serie de recomendaciones en el uso ético de la inteligencia artificial. Creo que puede venir muy bien incluir esas recomendaciones para después abrir debate y ver qué sale de todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, antes que nada, algunas consideraciones previas que antes de entrar en materia. Bueno, lo que he explicado, voy a utilizar ChatGPT. Para quien no lo conozca, es el chatbot de inteligencia artificial de OpenAI. Es, digamos, la más conocida por todos. Y es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI y utiliza técnicas de procesamiento de lenguaje natural para generar respuestas coherentes y naturales en tiempo real. Otro tema importante del que ya he avanzado, vamos a hablar de prompts, ¿vale? Prompts prácticos, es decir, voy a proponer algunas ideas, algunas cosas que podemos hacer con ChatGPT, tanto desde el punto de vista de los investigadores como desde el punto de vista de las revistas académicas. Como veréis, son prompts prácticos, pero mi idea es mostrarlas, aunque sean de forma práctica, que se consideren de manera conceptual, es decir, porque veis que hay veréis algunos ejemplos que quizá pues, no sean demasiado prácticos, pero la realidad al final es que con mucha seguridad a medio plazo o incluso a corto plazo, estas cosas que voy a mostrar de manera práctica, pero que realmente tienen su sentido conceptual, van a tener mucho sentido a medio plazo porque muy probablemente, y ya hay algunos anuncios, ChatGPT, su API, se va a utilizar por muchas empresas para que faciliten todos estos procesos que ahora mismo os estoy mostrando, os voy a mostrar desde la propia interfaz de ChatGPT. Sin ir más lejos, por ejemplo, a nivel, por avanzar algunas cosas, Microsoft tiene acuerdos con ChatGPT y es muy probable que Excel, Word, PowerPoint integrará esta inteligencia artificial para hacer las cosas más sencillas. ¿Vale? Entonces,
estudiando la inteligencia artificial desde este punto de vista generalista, ¿no? De la inteligencia artificial, porque obviamente la inteligencia artificial se viene estudiando ya bastantes años, ¿no? Y los lenguajes de procesamiento natural se están estudiando desde hace tiempo. Yo creo que hay tres actores importantes desde esta generalización en el uso de la inteligencia artificial. Por un lado, los investigadores, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede afectar la inteligencia artificial a los investigadores? Pues esta inteligencia artificial se puede utilizar para el diseño de la investigación. Podemos utilizar los investigadores para diseñar la investigación, para la toma de datos de nuestros trabajos académicos e incluso para escribir los propios artículos. ¿De acuerdo? Entonces, las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para el investigador son muy grandes. Obviamente, esto abre un escenario de luces y sombras. ¿Es ético que una inteligencia artificial escriba nuestro artículo? Hombre, no, veremos que no. Pero que sepamos que esto existe y esto se puede hacer. ¿De acuerdo? Luego, otro actor es la propia inteligencia artificial. Ya brevemente he explicado que, claro, se lleva estudiando inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Pero se ha generalizado, hay un boom, y esto hace que la propia inteligencia artificial esté en un auge enorme en cuanto a que se hagan estudios de caso de herramientas o inteligencias artificiales específicas, también que se desarrollen herramientas y métodos en los que participe la inteligencia artificial, e incluso hemos visto, y mostraré algunos ejemplos en los que la inteligencia artificial o algunas inteligencias artificiales como ChatGPT, Midjourney, otras, forman parte del staff del personal investigador y cuando se ha publicado un artículo aparecen como autores. Son cosas que creo que son importantes destacar. Y luego para las revistas académicas también, la inteligencia artificial, bueno, se han visto afectadas y es un actor importante. ¿Por qué? La inteligencia artificial puede ayudar a los procesos internos, a ciertos procesos internos, veremos algunos ejemplos, su uso para mejorar los procesos internos de revistas académicas. También los call for papers, ¿no? Estamos viendo que la inteligencia artificial está en auge, están surgiendo muchos call for papers de inteligencia artificial, cosa que me parece súper bien, obviamente. Está en auge, es importante y, bueno, están viendo la oportunidad de sacar estos call for papers. Y luego hay un tema muy, muy importante de los que se tendrán que enfrentar las revistas académicas, que es lidiar con la barrera entre un buen y mal uso de la inteligencia artificial cuando se envíen manuscritos por parte de los investigadores. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los tres escenarios que yo vislumbro, veo ahora mismo y los que vamos a hablar. Y para ello lo voy a ejemplificar, ¿de acuerdo? Con ejemplos utilizando ChatGPT. Imaginemos que somos investigadores y queremos utilizar esta inteligencia artificial para el diseño de nuestra investigación. Repito, estos son ejemplos prácticos, pero se tienen que entender como ejemplos conceptuales, ¿de acuerdo? De lo que puede llegar a ser el uso de esta inteligencia artificial, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial en el diseño de la investigación? Aquí he puesto un ejemplo, ¿eh? Imaginemos que queremos desarrollar una investigación utilizando un método de entrevistas. Pues podemos preguntarle a la inteligencia artificial que nos proponga una serie de preguntas para, bueno, desarrollarlas o aplicarlas a expertos. Aquí puse el siguiente prompt. Prompt petición, ¿de acuerdo? Quiero desarrollar una investigación cualitativa en forma de entrevistas abiertas a expertos sobre inteligencia artificial y comunicación científica. Proponme 5 preguntas. Y este es el resultado. ¿De acuerdo? Bueno, sepáis el potencial que tiene en este caso, ¿vale? Para estudios cualitativos en los que participen entrevistas. Luego veremos si utilizarlas o no es ético o no, desde mi punto de vista, y luego debatiremos, ¿vale? Yo muestro algunos ejemplos de lo que se puede hacer y luego os doy mi opinión. También imaginemos que queremos hacer una revisión sistemática de la literatura o hacemos estudios de cibermetría, ¿no? Donde la ecuación de búsqueda es tan importante, ¿verdad? Y de hecho yo creo que es uno de los puntos más sensibles cuando estamos desarrollando este tipo de estudios. Pues le podemos proponer a la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, que nos confeccione una ecuación de búsqueda, ¿vale? Que es el ejemplo que
que os pongo. Quiero realizar una revisión sistemática sobre inteligencia artificial y comunicación científica. Propone una ecuación de búsqueda optimizada. Bueno, este es el resultado. Otra cosa es que habrá que ver si la ecuación de búsqueda es correcta o no. ¿De acuerdo? Pero nos la ofrece. ¿Sí? Hemos dicho que uno de los actores era el investigador, el personal investigador, y podría afectar esta inteligencia artificial o se podría utilizar para el diseño de la investigación, también para la toma de datos, que es el aspecto siguiente. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo podemos utilizar, ¿no?, ChatGPT para la toma de datos. Esto, bueno, la idea es un poco irnos hacia la estadística y análisis más cuantitativos, ¿no? Pues puse este ejemplo. Fijémonos, dice, Juan mide 1,86 metros y pesa 60 kilos. María 1,40 metros y pesa 40 kilos. Antonio 1,60 y pesa 71 kilos. Le preguntamos a la máquina, a la inteligencia artificial, ¿me puedes decir los principales estadísticos de este conjunto de datos? Aquí lo tenemos. Pero fijaros, lo interesante aquí es que podemos dar un paso más y decirle a ChatGPT, vale, de acuerdo, tengo estos estadísticos, ahora ofréceme más estadísticos teniendo en cuenta como si fueses un experto en estadística. O en este caso, lo que yo planteé fue, imagina que trabajas en un departamento de estadística. ¿Me puedes calcular todo lo que se te ocurra sobre este conjunto de datos? Vamos que nos dice la media aritmética, la mediana de la altura, desviación estándar, ¿de acuerdo? Repito, estos son ejemplos prácticos. ¿Cómo lo plantearía yo a nivel conceptual? Imaginemos que finalmente Excel incorpora el chatbot de ChatGPT y tenemos, no sé, 1 millón de celdas con estos datos. Tendríamos ChatGPT en un lateral, pues así es como me lo imagino, no sé cómo será, y le haríamos la pregunta y nos devolvería los datos masivos sobre esto, ¿de acuerdo? Simplemente para que no olvidemos lo que comento, ¿vale? Ejemplos prácticos, pero entendidos de manera conceptual. Pero esto va un poco más allá, es decir, y este es solo un ejemplo, hay miles de ejemplos y este es uno que se me ha ocurrido, pero podrían ser otros, ¿de acuerdo? Pero podemos ir un poco más allá y decirle, de acuerdo, ¿me puedes generar en R el código de una gráfica en la posible correlación entre altura y peso de los datos que había propuesto? Y nos hace, bueno, el código en R, ¿de acuerdo? ChatGPT no solo nos da respuestas, no solo nos ofrece, se le da muy bien hacer, digamos, correlacionar convergencias, divergencias, este tipo de cosas, las hace bastante bien, la verdad, sino que además también podemos utilizar, hacer que nos convierta cosas en R, utilizar Python, todo este tipo de cosas que a nivel, bueno, a nivel práctico, pues es bastante útil, ¿vale? Entonces, nos puede ayudar también, nos puede ayudar, por lo tanto, en el diseño de la investigación y de momento la toma de datos. Y ahora viene el tema, desde mi punto de vista, más sensible. Nos puede ayudar a escribir el artículo. ¿Qué puede hacer, o al menos lo que yo veo? Dice así, uno de los principales puntos críticos, bueno, esto creo que está bastante claro, es el uso de la inteligencia artificial por parte de los investigadores en la escritura del artículo. Podemos pedirle que nos proporcione ideas de base para un marco teórico sobre el tema que estemos investigando. Bueno, también podemos darle nuestro manuscrito y pedirle que haga un abstract de 200 palabras y que incluya, pues no sé, X palabras clave relacionadas. Pero puede hacer más cosas. Podemos decirle que mejore la redacción de nuestro manuscrito. Uno de los elementos críticos a veces para que una revista acepte nuestro manuscrito es que esté bien, ¿no? Escrito, que el flujo narrativo sea correcto, que sea un párrafo, una idea, el siguiente párrafo, otra idea, siguiente párrafo, otra idea, y que esté todo, ¿no? Todo bien hilado. Pues en este sentido, esta inteligencia artificial nos puede ayudar. Incluso, como dice aquí, eliminar reiteraciones y párrafos en las que se muestren las mismas ideas repetidas. Todo esto se lo podemos pedir a ChatGPT y a otras inteligencias artificiales y nos lo corregirá. Pero si bien es cierto, es un punto crítico en el que, bueno, tenemos que ir con mucho cuidado. ¿De acuerdo? He puesto este ejemplo. Esto es un artículo publicado. Si nos fijamos, el tercer autor es ChatGPT. Os explico un poco. Este es uno de los primeros. Yo diría que es el primero, pero no me quiero
aventurar al 100% para decir que es el primer artículo, pero yo diría que es el primer artículo escrito por una serie de investigadores e investigadoras donde han incorporado a ChatGPT como autor. Sí que es verdad y podemos ver que no, es un preprint, no tiene revisión por pares, estamos de acuerdo, pero lo han incluido como autor. Es algo bastante significativo, es algo que cambia el paradigma, ¿no? de cómo, no sé, de las autorías. Todo es así. Os explico brevemente en qué consistió este artículo, esta investigación. Bueno, es el USMLE, yo lo llamo USMLE, USMLE. Bueno, es un examen de medicina muy difícil, ¿no? Que se hace. Y bueno, pues le hicieron hacer a ChatGPT el examen de medicina y lo aprobó. Bueno, y sobre eso, pues, bueno, sacan este artículo. Pero lo interesante es eso, ¿vale? Que incluyen ChatGPT como autor. ¿Debe ser ChatGPT autor? Veremos adelante por qué no, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente un avance de esto. Habíamos dicho que claro, habíamos visto que eran tres actores, ¿no? Principales. El investigador, la propia inteligencia artificial y las revistas académicas, las revistas científicas. Esto lo llamo la IA tras el boom de la IA. Es decir, siempre han habido estudios sobre inteligencia artificial, siempre no, pero de unos años a esta parte lo sabían, pero sí que es verdad que con el auge de la inteligencia artificial a nivel generalista, para acceso de todos, los estudios sobre estas herramientas ha crecido mucho. De hecho, este pantallazo lo hice hace 10 días, lo he vuelto a pasar y si pongo en ese, pues se pone en Google Académico ChatGPT, hay aproximadamente 5.000 documentos, poco menos, 4.900, poco, y Midjourney similar. Pues hace 10, 15 días, 1.790, y hoy nos encontramos que hay cerca de 2.000. Con lo cual ahí se abre también un nuevo campo, ¿no? una nueva disciplina, unos nuevos estudios donde entran pues, nuevas herramientas, ¿no? Herramientas, inteligencias artificiales con las que, bueno, podemos estudiar, podemos tanto utilizarlas como teorizar sobre ellas, etc. ¿De acuerdo? Aquí algunos ejemplos de cosas que se han hecho, he aprovechado y he puesto las que hice con el doctor Codina y otro que publicamos recientemente también con el doctor Codina y la doctora Nuria Ferrán. Explico brevemente en qué consistieron. Bueno, este de Wang lo que hacen es un estudio muy interesante sobre cómo ChatGPT es capaz de crear ecuaciones de búsqueda booleanas de manera muy, muy, muy correcta, muy buena. De hecho, como algo anecdótico, pero supe de este artículo por Andrew Both, que es uno de los grandes padres de la Systematic Review, que lo tuiteó, ¿vale? Simplemente eso. Y sobre los dos que desarrollé con estos compañeros, con Luis y con Nuria, algunos aspectos por nombrar algunas cosas, ¿vale? En uno utilizamos ChatGPT o planteamos un manual de cómo utilizar ChatGPT para el desarrollo de análisis cualitativo de entrevistas, por supuesto siempre desde un punto de vista defendiendo la ética, la transparencia, el pensamiento crítico y siempre utilizando la inteligencia artificial en los procesos menos, sí, digamos, los procesos más automáticos en los que no se necesita la mirada crítica del investigador, ¿vale? O sea, todo lo que tiene que ver con lo intelectual, eso lo tiene que hacer el personal investigador. Y lo mismo en el de la Systematic Scoping Review. Es decir, planteamos adaptar el framework famoso Salsa de Andrew Both, por cierto, pero utilizando prompts en algunos aspectos de sus fases. Pero siempre, como digo, de una manera bueno, ética y responsable. Decíamos antes y os enseñaba un artículo, ¿verdad?, en el que aparecía ChatGPT como autor. Esto a principio de enero fue un boom, una revolución. Hay como 4 o 5 documentos en los que sale ChatGPT como autor.
Pero la realidad es que tanto el jefe de Nature y Science han sido muy claros y creo que la comunidad científica también lo tiene bastante claro. ChatGPT no puede ser autor. Como bien dicen, ChatGPT no cumple con el estándar de autoría, pues la atribución conlleva la responsabilidad de trabajo misma que no se puede aplicar a los modelos de lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, si se utiliza ChatGPT, ¿cómo lo debería de utilizar un investigador? Obviamente, debería de explicarlo la metodología y tendría que aparecer ChatGPT o la herramienta, la inteligencia artificial correspondiente en la metodología y en las referencias bibliográficas, como cuando utilizamos cualquier otro tipo de herramientas. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo propongo. Al final hago un resumen de todo esto y os doy mi valoración al respecto, ¿vale? Decíamos que el tercer actor en el que interviene o se ve afectado por la inteligencia artificial, tanto para bien como para mal, son las revistas académicas, las revistas científicas. Aquí he puesto hacia un nuevo paradigma, no lo sabemos, ¿no? Pero explicábamos que puede afectar a varias cosas, ¿no? A la mejora de los procesos internos, a que salgan call for papers, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Haya un auge en el estudio de las inteligencias artificiales y esto favorezca a las revistas académicas. Y luego también pues, que van a tener que plantear ciertos, bueno, quizás la normativa cuando se sube un manuscrito, a lo mejor se tenga que plantear algo relacionado con la inteligencia artificial. Oiga, si ustedes trabajan con inteligencia artificial, necesitamos que cumpla con esta serie de criterios. No lo sé, no lo sé. No sé lo que tendrán que hacer, pero se abre ahí un nuevo paradigma, ¿no? Es lo que parece. Aquí he puesto algunos ejemplos de procesos internos. Son muy simples, son ideas que se me ocurrieron sobre la marcha y es lo mismo, que os decía, es muy práctico, pero hay que pensar a nivel conceptual. ¿De acuerdo? Imaginemos que bueno, nos llega un manuscrito, esto es ahora mismo desde el punto de vista de la revista académica, somos editores, nos llega un manuscrito y tenemos que elegir evaluadores. Pues a lo mejor si tenemos un listado de, no sé, 100 evaluadores y en cada uno explicamos qué es lo que hacen, podemos hacer este proceso, ¿vale? Aquí lo que puse es en ChatGPT, experto 1, es experto en visibilidad en revistas académicas, experto 2, experto en comunicación y ecuaciones de búsqueda, experto 3, experto en metodologías cualitativas, experto 4, experto en cibermetría, así hasta el 10º, ¿vale? Entonces luego le pregunté, vale, con base a estos 10 expertos, identifica 3 posibles revisores con base a este abstract y pego un abstract, ¿vale? Entonces, con base a ese abstract, decidió cuáles serían los 3 expertos que podrían evaluar mi trabajo. Claro, esto supone bastante rapidez, ¿no? Agilidad a la hora de elegir revisores. Como os digo, este ejemplo se puede llevar o digamos ahora mismo siguiendo este modelo en una revista, no. Pero imaginemos que tenemos un Excel con los 200 evaluadores con los que hemos trabajado y en cada uno hay una pequeña referencia en lo que son expertos. Pues a lo mejor cuando se implemente ChatGPT en el Office o en algunos productos de ofimática, pues a lo mejor sí que vale la pena poder trabajar esto y generar esa agilidad, ¿vale? Otro ejemplo que se me ha ocurrido, yo entiendo, yo no estoy dentro del mundo de las revistas, pero entiendo que hay ciertos elementos como ¿no? la elección de los revisores, es un tema importante, que cuesta, ¿no? Que son procesos internos, que a veces es complicado, y también el cumplir con cómo se cita, ¿no? Y entiendo que los editores, cuando aceptan un manuscrito o cuando, no sé en qué parte del proceso, pues tienen que revisar que todas las referencias bibliográficas están escritas como piden, ¿no? En su normativa. Pues se me ocurrió el siguiente prompt, ¿no? La siguiente petición. Identifica qué referencias bibliográficas no están en APA 7. Y las seleccioné todas, claro, no puse el pantallazo completo porque era muy largo, ¿no? Pero imaginaos de aquí, de la A a la Z, no sé, 50 referencias. Entonces, lo que podemos pedirle es que, pues eso, que identifique cuáles son las referencias que no están en APA 7 e incluso que nos las corrija. Claro, yo entiendo que son horas de trabajo
que se pueden optimizar utilizando este tipo de peticiones, ¿no? En inteligencia artificial. Y creo que en esto pues, puede ser interesante. Pero ahora vienen los desafíos. Dice así, procesos para la identificación entre un buen y mal uso de la inteligencia artificial en los manuscritos de los autores. ¿A qué se tienen que enfrentar o se van a tener que enfrentar, creo yo, las revistas académicas en el contenido creado por la inteligencia artificial? Yo tengo fe en los investigadores, yo creo que trabajan y van a trabajar y lo van a hacer ellos, pero a lo mejor alguien escribe pidiéndoselo a la inteligencia artificial, es decir, una inteligencia artificial escribe un artículo y lo envía a una revista, puede pasar. ¿A qué más se va a tener que enfrentar? A falta de transparencia en la aplicación de la inteligencia artificial en las distintas fases de la investigación. Si hay una investigación que utiliza o aplica la inteligencia artificial, será súper importante, creo yo, una transparencia absoluta de cómo desde todo el proceso, desde cómo se elige, cómo se hace la petición a la herramienta, cómo el personal investigador que está en esa investigación ha evaluado los resultados. Todo eso creo que va a ser muy importante tenerlo en cuenta para poder aceptar un manuscrito, para que se vea que se ha hecho un trabajo sistemático, transparente, ¿no? A la hora de desarrollar una investigación. Dice así, falta de ética, pensamiento crítico y verificación de los resultados proporcionados por la inteligencia artificial. Se puede utilizar la inteligencia artificial de muchos modos por parte de los investigadores, lo cual afectará a los manuscritos, pero no puede faltar que se haga desde un punto de vista ético, con un pensamiento crítico y verificando los resultados proporcionados por la propia inteligencia artificial. Es decir, no nos podemos quedar, si volvemos al primer punto en el que yo le pedía a ChatGPT que me ofreciese 5 preguntas para hacer un trabajo sobre entrevistas a expertos, analizar esas preguntas, verificarlas con el equipo con el que esté trabajando y no trabajar ese pensamiento crítico y verificado, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el tema del plagio. Claro, las revistas académicas tienen el Turnitin, pero ahora mismo cogemos un texto de cualquier persona y vamos a ChatGPT y le decimos parafrasea o sí, parafrasea este contenido o modifícalo diciendo lo mismo. Te lo va a cambiar y eso a día de hoy es prácticamente imposible de localizar. Sí que es verdad que hay ciertas herramientas que te identifican si un contenido está hecho por la inteligencia artificial, pero no en el sentido del parafrasear, sino en cuando haces una pregunta, la respuesta que te devuelve, con lo cual digamos que no funciona del todo bien, ¿vale? Entonces, todos estos elementos yo creo que quizá a medio plazo o a futuro serán uno de los grandes desafíos que tendrán las revistas académicas cuando reciban un manuscrito, ¿de acuerdo? Vale, hemos visto esos 3 actores y ahora viene mi propuesta de cómo debe ser el uso de la inteligencia artificial por parte de la comunidad científica y sobre todo cuando se desarrollan artículos, investigaciones. Y para ello yo me baso en este trabajo de Bandis y otros colegas, publicado en Nature, y que hablan de esto. Son estos 5 puntos, ¿vale? Para un uso responsable de la inteligencia artificial, como mínimo, tenemos que tener en cuenta estos 5 puntos. Mantener la verificación humana, coincido totalmente, es decir, si yo trabajo con una inteligencia artificial en el desarrollo de una investigación, si la incorporo en mi metodología o en el apartado que sea, debo verificar que los resultados son correctos. O sea, sí o sí, tanto yo como los otros colegas con los que trabaje, o si trabajo solo yo en esa investigación, pues solo yo. Discutir qué tareas de investigación deben o no ser externalizadas a los modelos de lenguaje de gran tamaño. Es decir, no podemos externalizar, no podemos hacer que la inteligencia artificial haga todo el trabajo por nosotros. Tenemos que tener muy claro qué es lo que debe y no debe hacer. Obviamente puede hacer todo el proceso, muy probablemente, pero hay ciertas fases de nuestro trabajo que no debe hacer, sobre todo todas aquellas en las que todo lo que tenga que ver con lo intelectual, con la mirada, al menos desde mi punto de vista, todo lo que tenga que ver con la mirada
crítica del investigador, en donde pone todo su background, todo su bagaje, eso no puede ser sustituido por una inteligencia artificial. Sí que puede ser sustituidas ciertos procesos más mecánicos, y aunque esos procesos más mecánicos utilicemos la inteligencia artificial, deberá ser verificado igualmente, ¿de acuerdo? Al menos lo que yo opino. Lo dice, determinar qué habilidades y características académicas son esenciales para los investigadores. Esto va muy de la mano de lo anterior, es decir, necesitamos esa mirada crítica, que yo creo que es la que hace que los manuscritos, que las investigaciones se eleven, es decir, bajo el conocimiento de todos los investigadores, del investigador, el interpretar los datos desde su mirada y desarrollar su investigación, pues lo que hará que esos trabajos sean mejores, ¿no? Y luego los dos últimos tienen que ver más con cuestiones más relacionadas con todo el campo, ¿no? de la ciencia, es decir, tenemos que utilizar la inteligencia artificial para continuar hacia esa ciencia abierta por la que yo personalmente abogo, cada uno que abogue por lo que quiera, pero yo sí que creo en la ciencia abierta. Creo que la inteligencia artificial puede ayudarnos a continuar hacia eso, hacia esa ciencia abierta, hacia llegar a audiencias amplias y demás. Y obviamente tenemos que utilizar la inteligencia artificial para hacer que la brecha de desigualdades vaya menos. Yo sumaría, además de estas, dos en las que el doctor Codina, la doctora Ferran y yo nos estamos moviendo, que es también, obviamente, utilizar o aplicar siempre la ética científica y la ética investigativa. Creo que también esa ética está plasmada en estos puntos, y también el pensamiento crítico. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que bajo este paraguas podríamos abrir ese debate y que entre todos, pues bueno, veamos cosas, soluciones, puntos de vista. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Estoy seguro que todo el mundo, que los que no te conocían se han quedado maravillados, ¿eh? Y por lo directo, por lo pedagógico, por lo claro, por lo bien esquematizado. Esto Muchas huele gracias. a Luis Codina. Yo he quedado encantado. Tengo muchas preguntas. Nosotros en muchos casos le pedimos a los ponentes que nos hablen de un tema concreto, se lo decimos, pero desde luego el encargo que te hicimos lo has cumplido, te has ajustado, porque muchas veces los ponentes tienen esa libertad, pues para salirte un poco, te has ajustado muchísimo y además has profundizado, y lo has hecho rápido y tan claro y tan bien. Yo no sé qué dirán el resto, pero yo de esta ponencia salgo encantado. A ver si tenemos la oportunidad de volver a invitarte con otro tema más adelante, porque claro, tampoco queremos que las personas se repitan mucho a lo largo del tiempo, pero desde luego encantadísimo. Si tienen alguna pregunta, por favor, a través del chat y yo se la hago a Carlos. De todas maneras, fíjate, solamente un elemento que yo creo, bueno, por supuesto, la idea de casos prácticos nos ha encantado, la idea de los diferentes perfiles desde los que nos podemos aproximar desde el punto de vista del autor, desde el punto de vista del editor, pero fíjate, hay un tema que lo vi hace un mes o 2 meses que estuve con Emilio Delgado en Huelva, y Emilio Delgado y Alberto Martín habían utilizado una imagen que le generó una inteligencia artificial para ilustrar un artículo suyo de opinión, ¿no? Esto que vemos habitualmente en la revista Science y Nature, que hacen imágenes metafóricas, ¿no? Donde un embudo entra toda la información y sale... bueno, pues ellos, a través de una inteligencia artificial, que no sé si fue Dalí, que es que por cierto, el nombre es muy bueno porque parece que es el pintor Dalí. Dalí, que es de la inteligencia artificial que crea imágenes del proyecto OpenAI, o fue otra. Pero oye, esa posibilidad de que nuestras revistas, que no tienen en plantilla a ilustradores, Comunicar tuvo un ilustrador hace tiempo, Enrique Martínez Aranova, ya no, que nuestras revistas que no tienen ilustradores para cierto tipo de trabajo, pues puedan utilizar una inteligencia artificial, sobre todo para ilustraciones metafóricas, ¿no? Oye, pues quiero que aparezca, por ejemplo, lo que hemos visto en la convocatoria, que aparecía un ordenador leyendo una revista, ¿no? Que lo utilice con Dalí. Yo creo que es un añadido que nos facilita muchísimo
Pues las posibilidades de montar y editar una revista con pocos recursos, ¿no? Como es el caso de la mayoría. Por otra parte, te pregunto directamente, ya le hemos incorporado a la revista el uso de Turnitin y otros sistemas antiplagio. ¿Tendremos que incorporarle un sistema para detectar cuando el contenido es generado por una inteligencia artificial? A ver, yo entiendo que habrá un momento que sí. El problema es que no funcionan bien. Es decir, ya se ha visto que hay ciertas herramientas, incluso el propio OpenAI, ChatGPT, creó su propia herramienta, que si tú haces una pregunta a la herramienta del tipo, no sé, ¿cuáles son los, no se me ocurre ahora mismo, ¿no? Pero una pregunta abierta te responde, tú copias ese texto, lo pegas en ChatGPT y te dice, lo ha escrito una inteligencia artificial. Pero yo, por ejemplo, cojo un artículo tuyo, me copio el marco teórico y le digo a ChatGPT, parafrasea todo este contenido, créame un contenido nuevo, lo pegas y no es capaz de identificarlo, al menos de momento. También digo una cosa, todas estas herramientas, ChatGPT y todas las demás, registran todo, es decir, registran la IP, registran el contenido, la hora en la que hiciste la petición. Claro, obviamente lo ideal sería poder tener acceso a todo eso, pero ¿y cómo lo utiliza ChatGPT? Lo desconocemos, ¿eh? Pero todo queda registrado. Eso también. Entonces entiendo que obviamente yo creo que a futuro habrá o incluso no descarto que Turnitin llegue a un acuerdo con ChatGPT y que, porque al final tiene una API y esa API va a servir para, bueno, lo estamos viendo, Bing tiene su acuerdo con Bing, el buscador, tiene su acuerdo con ChatGPT, todo lo que va a ser en la nube, todos estos programas de ofimática lo van a utilizar, es decir, buscarán fórmulas para poder llegar a acuerdos con ChatGPT u otras y entiendo que Turnitin quizá, es aventurarme, no lo sé, todo esto lo tenga que barajar, ¿no? Pero ahora mismo es difícil si se hace de este modo, o sea, las picarescas estas, pero yo tengo fe en la gente, es decir, yo entiendo que la gente escribe sus manuscritos como toca, la verdad. Sí, yo creería que obviamente cuando tú le dices al ChatGPT, oye, hazme un ensayo en el que se mezcle las relaciones entre Colombia y España en los últimos 20 años, sí hay una estructura que efectivamente, y además está muy bien hecha, que al final acaba siempre de una manera conclusiva y tal, pero claro, no es lo mismo que le digas eso, que lo genera al 100%, que le digas, parafraseame un contenido que ya existe, Eso que es. no parte de la nada y por tanto probablemente lo que haga ChatGPT para identificar, o sea, si ChatGPT saca un identificador, sea directamente tirar de su memoria, decir, oye, pues este texto lo he generado yo. Yo me imagino que ChatGPT todo lo que genera lo va guardando y le hará una búsqueda comparativa Sí. pero claro, funcionará solamente para texto generado con ChatGPT y no con otras inteligencias artificiales. Eso es. Eh, Pregunta el profesor Olave, Alexander Olave, creo que es del Rosario, de Colombia, creo. Te da las gracias por la presentación y le gustaría preguntar si tiene algún ejemplo de cómo el uso de la inteligencia artificial o estos modelos de lenguaje pueden promover la equidad en la investigación. ¿La equidad en qué sentido, Alexander? Porque equidad entre qué? Entre países, claro, al ser esto es lo bueno de la ciencia abierta y de las herramientas abiertas, que promueven la equidad entre personas que tienen más recursos y menos recursos, esto claramente, ¿no? Estaba pensando más en términos de acceso, la equidad en términos de acceso. Bueno, estas herramientas de momento tienen su versión gratuita y cualquier persona puede utilizarlas. Eh, yo creo que el compromiso obviamente es un negocio, esto creo que no cabe la menor duda, pero también creo que tienen su compromiso. Es más, por ejemplo, Google está en proceso de lanzar su inteligencia artificial, que debe ser potentísima, la verdad, pues están esperando por la responsabilidad que tienen. A todos los niveles, ¿no? Entonces, ¿van a trabajar por esa equidad? Yo estoy seguro de que sí, pero claro, obviamente sacarán planes, al menos algunas empresas, eh, para generar ingresos. No sé si te he contestado lo que querías decirme.
No, perfectamente. Aparte, hay una cosa que tenemos que pensar nosotros como profesionales de la información, es que estas inteligencias artificiales de repente van 2 pasos más allá. El primer paso es que no te devuelve como Google, que de repente te confronta con una serie de espacios donde puedes encontrar la información, sino que te da la información y la información te la ajusta, te la procesa, lo cual esto va a acabar con el monopolio de Google, a no ser que Google haga algo mejor en esta misma línea, ¿no? Y el segundo paso, que es quizás lo más importante, es que esto crea, esto produce, esto genera texto, esto genera imágenes. Es decir, piensen que el ser humano, una de las diferencias frente a otros es su capacidad de crear como Dios. Lo que pasa es que nosotros hemos sido más de destruir, pero esto de repente crea. Eso es una cosa increíble. Y la creación, como todos sabemos, es ilimitada. La destrucción se limita a destruir lo que se crea, pero la creación en potencia es ilimitada. En fin, bueno, Santiago Tejedor nos da un colega de la Autónoma de Barcelona, felicita a Carlos y quería conocer la opinión sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestra labor como docente, especialmente Santiago es profesor de periodismo, y de periodismo, es un experto en periodismo de viaje, y la comunicación, bueno, también es editor de revistas, cómo enseñar, qué encargar como trabajo y, por supuesto, con esto están surgiendo nuevos perfiles profesionales, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Vale, yo creo que a nivel docente ya se están haciendo muchas cosas. Empezamos con mucho temor, ¿no? En plan, no, los alumnos vamos a tener que volver a los exámenes orales y estas cosas. Yo creo que eso está medio superado. Lo que se está haciendo es, sobre todo en asignaturas, bueno, yo también vengo de las asignaturas de periodismo, entonces más o menos tengo un poco así la idea. Lo que se está utilizando es partiendo algunos ejemplos, que de hecho una de las primeras personas que le dieron la vuelta a esto fue el doctor Codina, que fue, bueno, utilicemos estas herramientas en nuestro favor. ¿Cómo? Yo te explico el ejemplo que puso Luis, pues si no lo habéis leído, está en su web, que era el siguiente: utilicemos un ejemplo de ChatGPT, decir a ChatGPT, escríbeme un artículo sobre periodismo y democracia, ¿vale? Te hacía el artículo y decías, vale, se lo dabas a los alumnos y decías, verifica que todo el contenido es correcto y además incluye fuentes de información relevantes para mejorar este artículo. Es uno de los miles de ejemplos que podemos utilizar en nuestro favor. Luego también hay gente de la Universidad de Granada que hace muy poco también, no sé si era Daniel Torres Torres Salinas, ¿no? Creo que, bueno, y Wenceslao Arroyo. empezaron a proponer cosas muy interesantes, utilizarnos a nuestro favor. Es decir, yo no creo que, desde mi punto de vista, ni una cosa ni la otra. Es decir, es muy mala, ¿no? La inteligencia artificial, o es muy buena. Yo creo que es una herramienta más y ya está. El problema es que a veces se ve a esta inteligencia artificial como, pues eso, ¿no? Más allá de lo que es, pues, un conjunto bueno, un algoritmo infinito y redes neuronales, ¿no? Pero no es mucho más. Y luego sobre posibles aplicaciones a nuevos perfiles profesionales. Sí, ya está, de hecho ya están saliendo puestos de ingenieros de prompt, es decir, diseñadores de peticiones a estas inteligencias artificiales. A nivel de periodismo no sé cómo se va a hacer, más teniendo en cuenta que lo que es ChatGPT, lo que es desde OpenAI, no da fuentes. Sí que ChatGPT, que utiliza Bing, sí que ofrece fuentes en los resultados, lo cual es muy importante, pero sí que hay aspectos de desinformación que todavía están ahí. Bueno, es complicado, pero bueno, tiene que mejorar. ¿Cómo lo van a utilizar las redacciones? Lo desconozco, pero tengo claro que harán cosas muy interesantes. Entonces creo que se abre un nuevo escenario que va a generar nuevos perfiles profesionales, como pasó cuando nació Google y cuando llegó los cibermedios, ¿no? Y todo esto, pero hacia dónde no lo sé. Y, no, en fin, eso no, tampoco me quiero ir más por las ramas. No te preocupes, Carlos. Además, es que hay muchas preguntas y muy interesantes. José Luis Esquivel, de nuevo te felicita la exposición y nos
te lanza dos preguntas. Tomando en cuenta que la inteligencia artificial da respuesta con un conocimiento previo, ¿qué tan ético es citar a la inteligencia artificial como autor? Por ejemplo, hay diversas posturas en contra de la inteligencia artificial por parte de artistas por no dar crédito a la construcción de imágenes a partir de estilos, técnicas de autores que incluso están activos en la actualidad. Yo creo que no hay que citarlo como autor, sino como... Para mí es a nivel ciencia, en el ámbito en el que estamos, para mí no puede ser autor, porque no tiene conciencia, no es una entidad, es una herramienta más, pues desde mi punto de vista. Puedo entender que otro diga, no, para mí que sí que es una inteligencia y demás, me lo pongo como autor, estupendo, yo no. Cualquier cosa, cualquier imagen que se haga, yo creo que al menos tienes que citar la fuente. Sacado de DALL-E, sacado de Stable Diffusion, sacado de Midjourney, de donde sea. Pero eso creo que es lo de siempre, ¿no? O sea, cogemos una imagen en Creative Commons, pues bueno, todo esto, claro, se abre un tema muy grande de derechos de autor, de muchas cosas, pero en el fondo yo creo que no es un autor, que hay que citarlo como es, si lo utilizamos, lo tenemos que incluir en la metodología, si lo utilizamos dentro del método, pues en la metodología de forma muy transparente. Y es más, yo creo que si se utiliza como método, todo el proceso se debería de documentar. Obviamente no puede ir un artículo, pero a lo mejor lo documentas todo y tienes 60 páginas ahí de mejoras del diseño del prompt, de los resultados, pero sí que lo puedes incorporar como anexo a tu artículo. Bueno, tenemos un espacio siempre que subimos en OJS o en la plataforma que sea, nuestro artículo y elementos o material complementario. Yo creo que por transparencia y también pues, por responsabilidad, si utilizamos estas herramientas, todo tiene que estar documentado, pero jamás como autor, creo yo. Claro, el problema, Carlos, es que hay autores a veces de los artículos que tienen menos conciencia y que han aportado menos que el ChatGPT. Y sin embargo, ahí ya no me meto. sí. Una segunda pregunta que hacía José Luis Esquivel era ¿cómo podemos adentrarnos a la investigación de la inteligencia artificial desde las ciencias sociales? Claro, lo bueno que tiene el punto en el que estamos es que ya no hay que saber programar, ya no hay que tener equipos caros, sino que ahora de repente podemos conversar y está esto abierto, ¿no? ¿Qué opinas tú? Se abre una oportunidad muy grande para las ciencias sociales y creo que ¿cómo tenemos que enfrentarnos a esto o cómo abordarlo? Pues con transparencia, con ética y con pensamiento crítico. Es decir, podemos decir, vale, voy a utilizarlo para hacer etnografía, ¿vale? Se me ocurre. ¿Cómo puedo utilizar ChatGPT para que me ayude con la etnografía? Tenemos que pensar qué cosas podemos utilizar, qué peticiones le podemos hacer a la inteligencia artificial, siempre poniendo el foco en elementos en los que no tenga que participar activamente el personal investigador, todo lo que tenga que ver con lo intelectual, con esa mirada, con ese background que tenemos, sobre todo si hacemos temas cualitativos, al final lo más importante es cómo interpretamos nosotros los resultados, ¿no? Los investigadores. ¿Que lo puede hacer la máquina? Sí, pero te va a dar unos resultados muy planos en donde ese sustrato intelectual nuestro no va a estar. Entonces vamos a, creo yo, al final publicar cosas de muy baja calidad. Pero en cambio sí que lo podemos utilizar, por ejemplo, se me ocurre, te hablo por observación participante. Vale, quiero hacer una observación participante en ciencias sociales, me quiero ir a la redacción de un periódico y estar ahí una semana. Y pues le podemos decir, ¿me puedes echar una mano planteando qué tareas debería hacer una redacción durante esta semana de observación participante? Te va a llegar una lista, posiblemente muy interesante, que luego tendrás que verificar. A lo mejor te ayuda para sacar nuevas ideas, a lo mejor no, o a lo mejor sí. Entonces, utilizarlo en esos, digamos, en esas fases en las que tenemos una actitud no pasiva, pero no necesita de gran elevación intelectual. No sé si me explico. Pero ¿cómo tenemos que enfrentarla? Con pensamiento crítico, ética, transparencia y con un poco de lógica. Fíjate qué curioso, aquí Marco Antonio Catalán te hace una aportación que yo creo que es muy interesante, incluir a futuro. Dice bueno, te agradece la presentación y dice, también se puede mirar por otro lado, ¿no? Son herramientas que pueden ayudar a investigadores con problemas como la disgrafía, la disortografía, es decir, que permiten integrar pues ciertas problemáticas y permiten depurar estas problemáticas. Es decir, la accesibilidad
de personas a la producción de contenido gracias a una herramienta que te filtra, que te mejora lo que tú ya estás diciendo, pero por... Totalmente, totalmente. Sí, sí, Ahí es sí. muy, muy fino, Marco Antonio, muy bien. Bueno, de la Universidad de Valladolid, la profesora Salomé Berrocal, de nuevo te felicita por la presentación Gracias. y dice, bueno, tantas dudas ante la inteligencia artificial y cómo cambiará nuestra forma de investigar y enseñar. Y bueno, mi experiencia es que aún tiene mucho recorrido y está en pañales. Es decir, si ahora somos especialistas en un tema, somos capaces de detectar ausencias, errores, pero en algún momento puede ser difícil detectar esta referencia y que nosotros sí conocemos y no nos está apareciendo porque la inteligencia artificial aprende, ¿no? Y dice, pero tengo cierto miedo a que imponga sus propias referencias, sus propios recursos. Y bueno, y me imagino que esa idea de que la propia inteligencia en un futuro sea la que nos vaya marcando un círculo cerrado donde todo se retroalimente y donde no salgamos de una forma de pensar limitada por unas pocas inteligencias, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde actúa el pensamiento crítico, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos la capacidad de identificar estas cosas. Yo estoy seguro, es decir, no creo que una inteligencia artificial sea capaz de engañarnos en este sentido, sobre todo cuando la estamos utilizando diariamente. Es lo que yo creo, es decir, pensamiento crítico y a veces, por ejemplo, la ecuación booleana que he puesto de ejemplo estaba mal, no estaba correcta. Pero bueno, te da ideas y te da, mira, pues esta query pues me sirve y planteo otras más. Entonces, ¿da miedo? A mí no, a mí personalmente no. ¿Puedo entender que le dé miedo a la gente? Por supuesto. O, ay, es que esto puede pasar, pues puede pasar, sí, pero yo creo que tenemos la suerte de que, hombre, somos gente, somos intelectuales, somos investigadores. Creo que tenemos capacidad de juicio en estas cosas. Entonces, creo que no va a ser un problema para nosotros. Quizá para la gente más de a pie que tenga que aprender o que confíe mucho en los resultados que dan estas herramientas, pues quizás sí, pero a nosotros no, y en todo caso, si es que sí, tenemos la responsabilidad de que sea que no, ¿no? Entonces, ¿tendremos que hacer un sobreesfuerzo quizá para que esto no nos pase? Pues probablemente. Almudena Barrientos de la Universidad Complutense te da la enhorabuena y te agradece la presentación y te pregunta si es posible que la inteligencia artificial facilite el proceso editorial y por tanto las plataformas OGS, OJS y similares. Sí, yo creo, es que claro, no tiene límites. De hecho, yo hago peticiones a la inteligencia artificial y aún hay peticiones o hay cosas que puede hacer la inteligencia artificial que a nadie se le ha ocurrido aún, porque depende de tu propia creatividad. Que plataformas como JS acaben unificando la API, pues muy probablemente, y que una persona que tenga una editorial o que trabaje en la universidad, pero que tenga el compromiso con su revista, con lo que eso implica, que son mucho tiempo, muchos recursos, más aparte de sus clases y todo, pues seguro que puede encontrar elementos desde estas herramientas para mejorar los procesos, para hacerlos más fáciles, para muchas cosas. Que la OJS acabe o otras plataformas integrándola de algún modo, pues muy probablemente. Es que no hay límites, creo. No hay límites. Bueno, te dice Andrea Rodas, te felicita de nuevo por la presentación, dice que te le ha ayudado mucho, me imagino que es tan completa y además está tan bien ordenada, que dice que ha estado usando mucho chat GPT en su trabajo porque realmente ayuda mucho con el síndrome de la hoja en blanco, pero siente que para un público demasiado experto en el tema se queda bastante corto o cuando realmente no hay información sobre el tema también queda corto, ¿no? Sí, claro, pero es como lo usemos, es decir, soy muy experto en un tema, ¿de acuerdo? Pues podemos pedirle a ChatGPT que nos muestre algo y a lo mejor ese algo nos permite encontrar una idea por ahí que teníamos perdida, es decir, que tiene limitaciones, por supuesto, que sobre todo cuando hace preguntas generales, no. Yo creo que su uso va más por lo que yo he comentado, pues a lo mejor tengo 20 entrevistas desarrolladas, las incorpora a ChatGPT para que me identifique posibles códigos o temas sobre las respuestas de los entrevistados. Este tipo de cosas creo que son hacia donde va más el tema nuestro. Claro, yo, por ejemplo, que me llevo
muchos años estudiando visibilidad web, pues, no me creo que me sorprenda si le hago una pregunta a ChatGPT con una respuesta sobre visibilidad web. Diría, pues bueno, que naif, que superficial, muy probablemente. Pero yo creo que el potencial va sobre eso, sobre utilizar o identificar cómo estas herramientas podemos integrarlas en nuestras investigaciones si queremos usarlas. No es necesario, obviamente, pero bueno, tenemos esa posibilidad, pues sí, pero sí, en algunos casos puede ser muy superficial, sobre todo en temas que controlamos, sí. Esta pregunta me gusta mucho y me gusta mucho porque lo hace Julio Vallés, que es estudiante de periodismo en la Jaume I. Y me gusta porque este que es un foro profesional para académicos, para investigadores, que de repente un alumno se interese por ello. Me gustaría saber además, Julio, si puedes escribirme por privado, cómo te llegó la invitación y te lo agradezco muchísimo. Bueno, quiere preguntar por la generación automatizada de contenido. ¿Hasta qué punto esta herramienta puede sustituir el trabajo periodístico? De artículos basados en declaraciones y sucesos, con poco o nulo contenido opinativo crítico. Vale. No lo puedes sustituir. Es imposible. Lo que se está haciendo y se está viendo son sitios web automatizados con estas herramientas, ¿vale? Cogen un tema y con scripts y utilizando la API y demás cosas, crean sitios web, pero eso es basura en el océano, ¿no? Y yo creo que ahí estará la diferencia entre los periodistas, ¿no? Y el contenido generado por la inteligencia artificial. Luego pasa otra cosa. El contenido generado por la inteligencia artificial, a ver, al final el contenido que se consume es el que aparece en los primeros puestos de los buscadores, un porcentaje altísimo, ¿no? Google y estos buscadores van a permitir que este contenido de baja calidad esté en las posiciones las predominantes de los buscadores. No. Quizá ahora sí, porque estará en un comienzo, pero el algoritmo se actualizará y será capaz de identificar ese contenido automatizado y lo tumbará. También es verdad que Google creó un manual hace un par de semanas explicando cómo, si generas contenido automatizado, cómo debería ser. Tiene unas quality rates, es decir, un manual de calidad de cómo tiene que ser ese contenido automatizado. Habrán cosas que sí, siempre y cuando se utilice no solo de una forma instrumental para ganar dinero y posicionarte en las primeras posiciones, sino a nivel, pues lo que se trabaja, ¿no? Cuando tú estás en la universidad, dicen, tienes que trabajar por un periodismo de calidad, un periodismo ético en favor de la democracia, ¿no? Con la verdad. Entonces, se puede utilizar la herramienta para eso, pero no de forma automatizada, sino de forma reflexiva y con responsabilidad. Muchísimas gracias, Julio. Si te interesa, Julio, ya hace años, Miguel Túñez, cuando la inteligencia artificial no era... Miguel Túñez, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, escribió varios artículos sobre la inteligencia artificial y el periodismo, ¿no? Pero eran, bueno, pues menos palpables porque no teníamos inteligencias artificiales al respecto, pero desde luego ya hablaba de estos temas. Santiago Tejedor nos pide si puedes poner la última diapositiva. Santiago, tú no te preocupes porque este vídeo mañana pasado está disponible y yo tengo que decir que este vídeo yo lo voy a meter directamente en mi asignatura de documentación en comunicación, como material de apoyo, porque no tiene sentido una charla tan buena tratar de imitarla con los alumnos, sino ya le ponemos el vídeo y también están para eso los materiales que hacemos en la Intercrex, ¿no? En la CREX y tal, pues para su uso docente. Y desde luego esta charla yo creo que durante unos años, un par de años, porque esto va muy rápido, va a ser muy interesante y muy didáctica para los alumnos. Daniel Montes dice, muchas gracias, parece que se le puede sacar mucho partido, aunque como bibliotecario me asusta que los usuarios vengan buscando publicaciones I2 inventados. Bueno, eso ya es cosa aparte, ¿no? El tema de hoy da para, bueno, horas y horas, ¿no? Y tanta gente que va al archivo de Granada buscando el manuscrito carmesí por el libro de Antonio Gala, que no existe, obviamente, ¿no? Almudena Barrientos te da las gracias, Carlos, por la respuesta. Javier Guayar, de nuevo, te felicita por la presentación. Y te dice que es unas ideas y un debate muy interesante que no han hecho más que empezar. Julio Vallés te da las gracias por la explicación. Alejandro Morales de Chile nos da las gracias por la excelente presentación que desentraña y humaniza los algoritmos.
Saludos de Octavio García desde México, que te da de nuevo las gracias por la presentación y el excelente panel. Y Elena Corera del CSIC pues, te agradece la información y las ideas y dice que parece que lo más importante es saber cómo preguntar y de momento coincidir contigo en que es una fuente de datos más útil y que ahorra mucho trabajo, como pasaría con la TESAS Instruments y los Excel, ¿no? Sí, eso es. Pues, Carlos, nada más darte las gracias por tu generosidad, A vosotros. que nos has presentado este tema. Recordaros, no lo dije al principio, que la revista El Profesional de la Información, viendo lo sensible. Bueno, yo estoy en el comité científico, no estoy en el comité editorial de la revista, pero bueno, como una revista muy cercana a la que aprecio tanto, recordaros que tienen un Call for Paper abierto, sin edie, sobre estos temas, como ya se hizo anteriormente con el tema del COVID, pues se ve que el comité editorial ha detectado que este es un tema importante, prioritario, y desde luego en el que la revista tiene mucho interés, con lo cual si alguno de ustedes tiene alguna investigación avanzada sobre inteligencia artificial en esta línea, ¿no? En la línea de las ciencias sociales, con la comunicación científica, del propio estudio de las herramientas, pues que sepan que esta revista tiene una predisposición muy positiva a publicar estos artículos siempre y cuando estén bien. Solamente me queda daros las gracias a todos los asistentes y bueno, pues desearos que tengáis unas buenas semanas hasta que nos volvamos a ver, que será en la Intercres de primavera, y yo ya estoy intentando reservarme el espacio que creo que va a poder ser para que nos podamos ver en persona en septiembre en la Intercres de mediados de septiembre, que será en Madrid. Un día muy intenso para encontrarnos los amigos y para poder ponernos cara. He dicho que Carlos López Sosa es uno de los investigadores más jóvenes y brillantes que tenemos en el área, y hemos nombrado a otro, a ver si lo convencemos algún día, que está trabajando con Daniel Torres. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, lo dije antes. Qué mal he quedado. Es que tiene un nombre raro. Bueno, otro día invitaremos a Wenceslao. A Wenceslao Arroyo. Discúlpame. Gracias, Isabel, qué encanto eres. Otro día invitaremos a Wenceslao Arroyo, que además os tengo que decir que me recuerda, se parece mucho a Carlos López Sosa en esta idea de estar siempre muy a la última, de ser muy exhaustivo. Y bueno, Carlos, muchísimas gracias por todo. A vosotros. Un abrazo a todos. Mira, está tu director de tesis, Luis Codina, por ahí. Luis, ¿qué regalo nos hace directa e indirectamente la comunidad? Gracias por todo. Es cosa de Carlos. No. Es un máquina, es un máquina. Sí, pero bueno, ya sabes que bendita es la rama que al árbol se parece. Bueno, Bueno, cuidaos mucho. lo mismo digo. Que vaya muy bien.